Bienvenidos todos a una nueva transmisión del estudio de la porción semanal del Pentateuco. Porción semanal. Algunos dicen para allá semanal. Ahora, si decimos porción semanal estamos hablando en castellano. Si queremos ir para allá tendremos que decir todo en hebreo, ¿no? Exacto. Pero bueno, vamos a hacer la mezcla que siempre hacemos. Nosotros somos cordobeses, estamos acostumbrados a mezclar. Así que, para allá semanal. Así Horacio. Para allá semanal es la número 41 que nos toca en este sábado por la mañana, llamada Pinjas, que se refiere a fines. Esa porción la vamos a encontrar en el libro de Números capítulo 25, versículo 10, al capítulo 29, versículo 40. También tenemos la Haftará, que va de Primera de Reyes, 18, capítulo 18, versículo 46, al capítulo 19, versículo 21. Tenemos el libro de Juan, Juan 2, capítulo 13, al versículo 25. Y tenemos, para finalizar, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, del 11, versículo 11 al 21. La verdad que es una porción muy rica en las cosas que vamos a poder sacar. Hay mucho aprendizaje en esta porción. Es un poco larga, ¿no es cierto? Porque tenemos casi 5 hojas, pero la verdad que es una porción que tiene un material que nos va a soltar una gran, pero gran enseñanza. Obviamente esta porción lleva el nombre de este hombre, Pinjas, que es Fines, un hombre que realmente se destacó en una barbaridad, digamos, en toda la porción, ¿no? Creo que es una porción a donde podemos aprender muchísimo, ¿no? Algunos de los temas de esta porción son obviamente el pacto de Dios con Pinjas. Tenemos también el censo del pueblo en Moab, la división de la tierra prometida, las hijas de Zelofehad, que es linda la historia también, y tenemos también el sucesor de Moisés, es Josué, y al final tenemos las leyes de las ofrendas y las ofrendas del séptimo mes. Hay mucho, ojalá que podamos hacerla toda. La verdad que uno que la lee y la estudia para darla, nos gustaría darla a toda, pero bueno, el tiempo nos limita, pero le animo a que tome un papel, un lápiz y pueda anotar todo lo que más pueda, porque la verdad es una porción semanal o una para allá muy rica para un aprendizaje. Así que bueno, vamos a darle comienzo, como cada sábado. Gracias por estar, obviamente, a cada uno de los que están presentes cada sábado, siguiendo y continuando estas porciones semanales, o para allá, como muchos de ustedes le llaman. Nosotros somos medios cordobeses y le decimos porción semanal. Bueno, vamos a ver los temas. Entonces vamos a ver cómo introducimos para arrancar con el Con la capítulo porción. 25, versículo 10, como dijiste vos recién. El primer, arrancamos del capítulo 25, versículo 10. Usted que tiene ahí, tenga su Biblia a mano, tenga su cuaderno, tenga su lápiz, lapicera, o como dicen en Centroamérica, lapicero, es masculino por allá, bueno, como sea, tenga algo para marcar, para resaltar, tenga la Biblia, por supuesto, tenga su mate, su pava, su hierba, su azúcar, su tacita de té, lo que sea, lo que usted use, su criollito, todo ahí preparadito, porque realmente vamos a pasar un grato momento, esa es la idea, por eso estamos juntamente con el pastor David, porque nos hemos propuesto pasar un grato momento, porque
la palabra de Dios es lo que nos alimenta, nos enriquece, nos produce un deleite, ilumina nuestro camino. Así que realmente la propuesta es: relájese, estemos tranquilos y vamos a tratar de pasar un grato momento buscando cuáles son las instrucciones de Dios para nuestra vida. Siempre acuérdense que en la parashá, en el Pentateuco, en la ley de Moisés, en la Torá, nosotros buscamos dos cosas. Primero, encontrar la revelación de Jesucristo, porque toda la Torá habla de Jesucristo. Y segundo, instrucciones para nuestra vida. Así que esa es la propuesta. Y ya empezamos, ¿no? Empezamos con la introducción, David. ¿Cómo podríamos introducir esta porción de esta semana? Vemos obviamente el personaje que es Pinjas, un hombre muy valiente que realmente se opuso con toda la valentía que él tenía a frenar un poco la ola de idolatría, de esa inmoralidad sexual que había cometido el pueblo de Israel. Obviamente provocada por esta gente de los amoabitas y madianitas. Ustedes recuerden que la porción semanal de la semana pasada hablaba de Baal, y ustedes van a recordar que este hombre siempre quiso que el pueblo de Dios, Israel, entrara en una desobediencia de la palabra de Dios. Obviamente vemos que al final Dios bendice al pueblo de Israel, porque en ese momento, cuando Baal quiere maldecir al pueblo, y esto es importante, el pueblo se encontraba bajo la voluntad de Dios, y esa maldición que es soltada por Baal se convierte en bendición. La verdad que es lindo tema, porque cuando uno muchas veces se encuentra haciendo la voluntad de Dios, se encuentra en esa protección de Dios, y en este caso el pueblo de Israel lo maldijeron, pero esa maldición se convirtió en bendición porque el pueblo estaba en obediencia. Obviamente, ¿qué hicieron este Baal o esta gente de los moabitas y madianitas? Tenía que tener un punto débil el pueblo, y envió mujeres para que el pueblo de Israel cometiese adulterio delante de Dios. Eso es la introducción. Después vemos la historia de las hijas de Tzelofad, medio difícil el nombre, pero yo lo veo de acá bastante bien, quienes recibieron su legítima herencia. La verdad que me gusta esa historia, porque había ahí como un poco de duelo, si recibían o no recibían herencia, pero se van a encontrar que realmente tenemos un Dios de amor, que realmente tiene misericordia de todos. Me gustó la historia esa, que no la voy a comentar porque la vamos a ver luego. Es interesante, David, que en la parashá anterior, el sábado pasado, estudiamos que debido al pecado de estos príncipes, de este príncipe en definitiva, y de todo el pueblo, porque en definitiva no pudieron hacer maldecir al pueblo, como bien decís vos. El profeta no pudo proferir una maldición contra el pueblo. Entonces ese profeta extraño les dio el consejo al rey de Moab para que le buscaran el punto débil. Claro. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no te va a atacar en el punto fuerte, te va a atacar en el punto débil. ¿Y cuál era el punto débil de estos hombres? De estos hombres. Y las mujeres hermosas que había en la tierra de Moab. Entonces le mandaron a las mujeres hermosas para que los seduzca, y de esa manera
incitarlos a que adoren a sus dioses. Acuérdense de Salomón, ¿no? Porque Salomón le pasó lo mismo. Terminó adorando los ídolos de sus mujeres. Entonces se ve que la estrategia dio resultado. Y lo que yo quiero marcar para que ustedes tengan el punto de partida, para que podamos arrancar con el versículo 10, que va a empezar David con ese versículo, tengamos en cuenta que se había desatado una mortandad en el pueblo de Israel. Se había desatado una mortandad. Y ya habían muerto 24.000 israelitas. No fueron 2, fueron 24.000 israelitas que habían muerto por el juicio de Dios, y esa mortandad estaba avanzando hasta que este hombre, Finehés, o Pinhas en hebreo, Finehés en castellano, este hombre atravesó con su lanza a un príncipe de Israel y a una princesa de Moab. Príncipe de Israel y princesa de Moab. Hay dos cosas ahí para resaltar antes que se me vaya, por eso lo corto, que fue muy estratégico el diablo porque los hace adulterar primeramente a estos hombres con las mujeres, pero había otra intención de las mujeres, que era también adulterar en el sentido de llevar a los hombres israelitas delante de sus dioses. Exacto. Es lindo, la verdad, para estudiarlo aún más, pero es realmente, si uno lo trae a la vida de uno, es tan fino el desobedecer o el no aceptar la voluntad de Dios, que muchas veces vamos a caer en esas cosas y ni cuenta nos damos. La historia es atrapante, realmente es hermosa, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar para que veamos a este hombre, como decía Horacio, Pinhas o Finehés, lo que él hace cuando se da cuenta que en el pueblo de Israel entra esa mortandad de 24.000 personas por no hacer la voluntad de Dios, por no estar bajo la cobertura de Dios, obviamente por tomar el pecado, el libertinaje. Muchas cosas sucedieron para que esta gente se encontrara con 24.000 personas. Tal vez uno podría llegar a decir, qué fuerte que está esto, porque había un príncipe de Israel y la hija de un príncipe de Moab teniendo relaciones sexuales no permitidas por la Torá en una tienda, en una carpa. Fue este nieto de Aarón. No se olviden, Aarón tuvo 4 hijos. Uno fue Eleazar, el sacerdote, Eleazar, y este era hijo de Eleazar, nieto de Aarón, sacerdote del Dios Altísimo. Agarró una lanza y los atravesó a los dos y murieron los dos. Y uno diría, qué violento. Sin embargo, Dios detuvo la mortandad. Ya iban en 24.000. Dios detuvo la mortandad, detuvo su juicio por el celo de Finehés. Entonces es muy interesante, David, arrancar de ahí, porque ahí estamos arrancando. Ya se había detenido la mortandad por el celo de Pinhas, ya no morían más israelitas. ¿Y en qué quedó esto? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué actitud tuvo Dios con Pinhas por haber hecho esto? ¿Se enojó? Me da la sensación de que no se enojó, ¿no? Hay algo que es para rescatar de este hombre, realmente guardar ese celo, ese mandamiento, ese estatuto de Dios, nos trae bendición, primeramente personal, y luego nos trae esa bendición para nuestros herederos, nuestros hijos, entre comillas, para nuestra congregación. Si hoy en día se levantara alguien, yo pienso esto, ¿no? Se levantara alguien con la actitud de este hombre Finehés, hiciera lo que hizo, creo que saldría
por todos los medios informativos, por todas las redes, y a quién no le caería mal diciendo, pero cómo no esperó, cómo no preguntó, cómo no estudió el tema, cómo no oró. La verdad que la tenacidad de este hombre, para mí es un héroe, la cual creo que Dios reconoce a este hombre por haber tenido una motivación correcta. Dice que tomó su lanza y traspasó A los dos. a los dos, a la hija de este rey, no, a la hija del príncipe y a la hija del rey Y al príncipe y de al Israel. príncipe de Israel. O sea que realmente la motivación de este muchacho, de este héroe, fue una actuación que queda más que claro que actúa por amor a Dios, por amor al pueblo de Dios, por amor a la iglesia. La verdad que a mí me sorprende y honestamente hay para sacar muchísimo de esto. Por eso digo, tomen nota. Saquemos una enseñanza, saquemos la primera enseñanza, a ver, porque vos dijiste 2 o 3 veces una palabra que es clave, motivación. Motivación. Y la pregunta que nos tenemos que hacer como siervos de Dios, cada uno de nosotros, dice la Escritura, que somos sacerdotes de Dios. ¿Cuál es nuestra motivación para hacer lo que hacemos en cada circunstancia? Frente a cada situación, frente a cada inconveniente, a cada problema en el ministerio. ¿Cuál es nuestra motivación? David dijo 3 veces la palabra motivación. Y dijo que la motivación de Pinjas no fue venganza, no fue una mala motivación. David acaba de decir que la motivación de Pinjas fue amor a Dios. Y lo que hizo, lo hizo por amor por Dios, porque acá la Escritura está diciendo que lo hizo por el celo de Dios, el celo que tenía, el celo. Cuando Dios habla en el versículo 11, dice, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Entonces, este celo, esta responsabilidad, este amor por Dios, amor por sus mandamientos, amor por ajustarse a su palabra, amor por las instrucciones de Dios que Dios había dado, no al yugo desigual, no a la idolatría. Estas mujeres lo llevaban a adorar a Baal Peor, que era un ídolo moabita. Entonces, realmente lo hizo por amor a Dios y todo, porque esto es lo que lo que le estamos dejando como primera enseñanza. Miremos nuestra motivación cuando hacemos cada cosa. Porque si la motivación es correcta, Dios va a premiar lo que nosotros hagamos. Si la motivación, como la de este hombre, si la motivación es incorrecta, va a venir el juicio de Dios. Pero si la motivación es correcta, va a venir el premio. ¿Saben qué? Este sacerdote, nieto de Aarón, a partir de ese momento Dios hizo un pacto perpetuo con Finés, con Pinjas, un pacto de sacerdocio y de paz. Entonces, con la motivación correcta vamos a ser bendecidos por Dios. Con la motivación incorrecta, como este príncipe, vamos a recibir el juicio de Dios. Es muy importante que tomen nota de esta primera enseñanza que podemos sacar de aquí, de esta historia, ¿no? Y este hombre obviamente nos enseña a vivir como pueblo, defendiendo nuestra protección y bendición. ¿Por qué nuestra protección? Porque él fue bendecido primeramente él como ser humano, como persona, y luego Dios dice que le va a bendecir la herencia, todo lo que detrás de él estaba. O sea que él realmente nos enseña que vamos a ser bendecidos, obviamente, si somos obedientes o celosos de las cosas de Dios. Permitir el pecado en medio nuestro, obviamente trae juicio y trae consecuencias. Siempre tenemos que pensar eso. Muchas veces uno comete cosas sin darse cuenta o sabiendo,
pero no piensa en el juicio o en las consecuencias que eso nos puede acarrear luego de lo que hemos hecho, ¿no? El hombre israelita que mata Finnes era un príncipe de Israel, y la mujer era madianita, hija de un importante príncipe de Madián. Lo dice los versículos 14 Claro, y 15. lo deja bien marcado. ¿Qué dice David en los 14 y 15? Y el 14 y 15 dice, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Sisri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cobsi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de la familia de Madián. Creo que lo deja bien marcado porque no era una gente común y corriente, era una gente de renombre en esa época. Creo que la Biblia lo marca para, como diciendo, fíjense contra quién se levantó Finnes, no se levantó contra un cualquiera. Claro, era la hija de un capo, porque dice príncipe de pueblos. Dice, se llamaba Cosby, ¿no? Cosby la chica. No le pongan Cosby a su hija, es la segunda enseñanza. No le pongan No Cosby pensó en nada él. Él no pensó de quién era hija. Príncipe de nada. pueblos, dice. Padre de familia en Madián, príncipe de pueblos. Era un gobernador, era un Impresionante. vicepresidente, un presidente, como si, no sé, alguien hoy se levanta contra el gobernador de Córdoba y decide hacer lo mismo. Imagínense ustedes, ¿no? Pero bueno, este hombre realmente, la llenura del Espíritu de Dios, el celo por las cosas de Dios, la motivación, como hablábamos recién, porque la motivación, cuando es correcta, creo que te produce eso en uno. ¿Vieron cuando uno dice, y volvemos al primer amor? ¿Ves? Pasada hablábamos con alguien y decíamos, qué bueno es volver al primer amor, porque si nosotros nos acordamos las cosas que hemos hecho antes, creo que hoy yo a veces pienso, no sé si pudiese yo hacer lo que hice hace 10 años atrás. Y a veces pienso que en esos 10 años atrás estaba como más enfocado o con una motivación distinta. Y créanme que a veces le digo, Señor, dame la fuerza, dame el ímpetu ese que tenía antes. Obviamente por la edad y por las cosas que uno va pasando en la vida y por los compromisos que uno va asumiendo es distinto. Pero la verdad que la motivación que este pibe o este hombre o este joven tenía es realmente de rescatarla. Entonces, por eso la Biblia creo que pone los nombres de esta gente que fue muerta por él como para que nosotros nos demos cuenta que no mató a un cualquiera. Se levantó sobre alguien de renombre en esa ciudad. Te agrego 3 cosas, David. Te voy a agregar 3 cosas. La primera cosa es que Finés es un tipo de Jesucristo. Porque dijimos, sí, vamos a buscar a Jesucristo en la porción. En la porción. Finés es un tipo de Jesucristo. Finés redimió, frenó la mortandad con lo que él hizo. Y Jesucristo hizo exactamente lo mismo. Jesucristo hace expiación por los hijos de Israel. No he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino a hacer expiación por los hijos de Israel. A traer vida donde el diablo había puesto muerte. Primera cosa. Segunda cosa. Este Simri, quiero que le presten atención. Simri, hijo de Salú. Jefe de una familia de la tribu de Simeón. Bueno, preste la atención porque después, más adelante, cuando veamos el censo, vamos a ver que en el censo, la tribu de Simeón, comparando los dos censos, hubo un censo cuando salieron de Egipto, al pie del monte Sinaí, y este censo antes de entrar en la tierra prometida. Bueno, la cantidad menos de gente mayores de 20 años que tenía la tribu de Simeón. Así que es probable que estos 24.000 que murieron hayan sido de la tribu de Simeón. Preste la atención cuando lleguemos, entonces usted diga, ya nos anticiparon eso.
Entonces, la otra cosa, la tercera cosa que quiero decirles es, la mujer madianita, que era hija de un príncipe de Madián, el hecho de que este príncipe de Madián haya mandado a su hija, a su propia hija, una princesa, a seducir, a prostituirse para seducir a Zimri, el príncipe de la tribu de Simeón, a seducirlo para llevarlos a la adoración de Baal Peor, habla clarito el odio, la motivación, otra vez David, la motivación de los madianitos era odio. Y este príncipe de familias, de pueblos en Madián, hizo prostituir a su hija con tal de destruir al pueblo de Dios. Entonces el diablo no tiene límites, hermanos. El diablo no tiene límites. No tiene límites. Tengamos cuidado, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Entonces, tengamos cuidado, porque el diablo no tiene límites. No tiene límites. No se fija en nada. No se fija en nada. Nada. Acá vemos clarito que entregó la hija. Él entregó la hija para que el pueblo entrara en la adoración. En la adoración de ese Baal Peor, ¿no? Sí, sí. Versículos 16 al 18, dice que Yahweh habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, y ahí la nombra otra vez, ¿ven? Hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de mortandad, y eso lo van a encontrar allí del 16 al 18. Entonces, Dios es Padre, Dios es Padre, Dios es Padre, y si nosotros nos apartamos de sus mandamientos, y nos va a castigar con vara. Pero Dios siempre da una nueva oportunidad. No importa cuál haya sido tu error, tus actitudes equivocadas, aún tus pecados, Dios siempre da una nueva oportunidad. Miren, Ruth, acuérdense del libro de Ruth, Ruth, la moabita. Ruth fue moabita. Fíjense, acá está Cosbi, la moabita, que quería llevar a la idolatría al pueblo, la idolatría de sus propios dioses. Pero Ruth, la moabita, tomó al Dios de Israel como su Dios. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Tomó al Dios de Israel como su propio Dios, al pueblo de Israel como su propio pueblo, y realmente Dios siempre da una nueva oportunidad. La teshuvá es la nueva oportunidad que Dios nos da cada día. Hacer teshuvá, volver, retornar a casa, retornar a la casa del Padre. Y no se olvide que Ruth la moabita fue madre, estuvo en la ascendencia del rey David. El rey David fue descendiente de Ruth la moabita, y Jesucristo descendiente de Ruth la moabita. Así que siempre hay una nueva oportunidad. No todo está terminado. Tenés vida todavía, tenés tiempo de arrepentirte y volver a Dios. Muy bueno, la verdad que eso sí es rescatable, porque siempre el arrepentimiento que esté en nosotros, obviamente a través de Yahshua, vamos a tener ese pecado cubierto, esa reconciliación, esa pacificación. Por eso es bueno tomar lo que decía Horacio recién con respecto a que este hombre es un tipo de Yahshua, Jesucristo, en la forma que nos va a expiar, porque realmente él expió al pueblo. Es interesante, es muy interesante. La historia, hay mucho para hablar, mucho para decir, y uno va apurado, pero bueno, el tiempo nos va limitando, ¿no? El tiempo nos va limitando, así que David, usted, dele nomás. Nos vamos a pasar al verso, al capítulo 26, ¿no? Donde habla del nuevo censo. Recién Horacio hablaba un poquito de eso. La verdad que hay un montón de textos para lo anterior, pero vamos a ir pasando, ¿no? El nuevo censo, ¿no?
en idioma español de este libro, se lo llama Números, por los recuentos de los hijos de Israel registrados en él. Ya se había hecho el recuento anteriormente al pie del monte de Sinaí, que fue el primer censo cuando ellos salen de Egipto, que eso está en el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahora vamos a hacer un nuevo censo, porque a través de la muerte que hubo en el pueblo, del pecado que entró en el pueblo, obviamente Dios quería saber qué gente había quedado para nuevamente comenzar guerreando, porque esto era una guerra de continuo para poder llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Obviamente Dios le ordenó a Moisés y a Eleazar, el hijo de Aarón, tomar un censo, tal como Moisés y Aarón se lo había ordenado hace 39 años antes. Ahora tenían que hacer un recuento. Dios quería hacer un recuento de los miembros de su pueblo que habían sobrevivido a toda esta plaga y a todas estas cosas que no eran buenas. Además quería saber qué cantidad de personas había para empezar a darle esa división limitada a estas 12 tribus. Limitada, siempre limitada, no que cada uno iba a tomar la porción que quería. Dios le iba a dar la porción que a cada uno le correspondía. Está bueno lo que dijo Horacio de Simeón. Si usted, vamos a llegar a esa parte y lo van a leer, ustedes lo pueden estudiar en su casa, van a ver que es la tribu más chiquitita y posiblemente Dios le haya descontado a esa gente porque fueron desobedientes o no fueron celosos o no fueron temerosos de Dios. Es interesante que el censo que hicieron 39 años antes, en la pie del monte Sinaí, Dios le había dicho se van a morir todos en el desierto. Claro. Después de la experiencia con los espías que fueron a reconocer la tierra, los 12 espías, Dios le dijo, bueno, ustedes van a estar 40 años dando vuelta en el desierto y van a morir todos los mayores de 20 años para arriba. Y ya habían muerto todos, excepto 2. Ahí viene... Excepto Josué y Caleb. Entonces, Josué y Caleb, Dios premió la fidelidad. Siempre Dios va a premiar la fidelidad. Siempre. Entonces, acá hay que hacer un nuevo censo. Dios ordena hacer este nuevo censo. ¿Por qué? Porque evidentemente iban a entrar a la tierra prometida y proporcional a la cantidad de hombres mayores de 20 años era la repartija de la tierra. Claro. A los que tenían más gente le iba a dar una porción más grande, a los que tenían menos hombres de 20 años para arriba, una porción más chica. Dios siempre es equitativo, Dios siempre hace justicia, ¿no? Y de paso iban a tener una idea de cuánto tenían para la batalla, ¿no? Porque había que conquistar la tierra. Sí, seguían en guerra, seguían continuamente guerreando. Ahí estaba, mirá, David, lo de los contados. Sí. De Simeón. Simeón en el censo al pie del monte Sinaí, 39 años atrás, tenía 59.300 hombres. En este censo tienen 22.000 nada más. Entonces, yo no sé, es probable que entren esos 24.000 que se murieron hayan sido de esta tribu. Porque es la única que baja en esa cantidad tan enorme, ¿no? Sí, es muy mucho el faltante, y obviamente por ahí se lo podemos atribuir, pensamos nosotros, ¿no? A esos 24.000 que eran de la tribu esa. Miren lo que hace el pecado, ¿no? Sí. Cómo te hace ir, muchas veces dicen, para atrás. Realmente cuando uno no hace las cosas bien delante de Dios y cuando uno no guarda la voluntad o es celoso de Dios, en lugar de ir para adelante, va para atrás. Obviamente contaban los de 20 años de edad en el momento del censo, recibieron sus propias parcelas en la tierra prometida. ¿Por qué 20 años de edad? Porque bueno, era gente joven, gente que iba a servir para continuar guerreando, para conquistar la guerra. El cómputo de los levitas, eso está en el verso 57 al 62. El cómputo de los levitas, a pesar de que la tribu de los levitas no recibió un territorio en la tierra prometida, se enumera aquí
por dos razones. Eso es importante porque ellos no recibieron parte. Entonces compartían las 48 ciudades que fueron otorgadas a los levitas y porque ellos representaban la legión de Dios y debía obviamente que contarse. No es que hayan quedado sin heredad, no, eso lo queremos aclarar para que ustedes sepan que siempre... Un lugar donde vivir tenían. Un lugar, claro, pero se movían en esas 48 ciudades. Es como que ellos... O sea, tenían lugar donde vivir, pero no una explotación comercial. Exacto. O sea, no tenían una actividad comercial o una actividad productiva que les permitiera producir el alimento para vivir. Porque no tenían tierra para cosechar, ni para tener animales, ni nada. Entonces ellos lo único que tenían ciudades para vivir porque su herencia era el servicio a Dios. Era, claro, no era algo comercial. Claro. Entonces ellos se movían en ese ámbito, ¿no? En conclusión de este censo vemos el cumplimiento de la sentencia contra los murmuradores, de que ninguno de los que habían sido contados de 20 años arriba podían entrar en Canaán, excepto los dos hombres que trajeron el buen reporte, que fue Caleb y Josué. De este modo vemos la justicia y la fidelidad que decía Horacio, que nombraba recién, sobre esta gente que trajo otra visión a lo que dijeron el resto de los hombres, ¿no? Después ahí vamos a saltar a Números 27, que también es importante, porque estas mujeres tenían derecho a recibir algo, ¿no? Uh-huh. Yo me puse a leer y a investigar un poco la historia. Bueno, hasta ahí no tenían derecho. Hasta ahí no. No, hasta ahí quedaron. Por ello ellas reclaman. Claro. Por eso realmente ellas se enfrentan con Moisés para reclamar estas hijas de Zelofead, este hombre. Y la verdad que me impactó a mí también un poco la historia, porque como vemos que Dios es justo en todos y para todos. Así es. Aún Así es. siendo, porque ellas, lo bueno que me gusta a mí de la historia esta, la sinceridad de estas mujeres. Porque ustedes saben que eran hijas de un hombre que no guardó el celo de Dios, no era temeroso de Dios, sino que era un hombre pecador. Porque realmente ellas mismas le dicen a Moisés que reconocían que su padre no era el mejor, pero que había guardado ese temor a Dios en no mezclarse con la gente de... ¿Cómo era el...? Sí, la rebelión de Coré. De Coré. Exacto. La rebelión de Coré. Entonces le dice, ellas le dicen a Moisés, mi padre no era el correcto, tenía sus cosas, tampoco se mezcló con los rebeldes de Coré, así que creo que nos tenés que dejar algo de tierra. Obviamente Moisés habla con Yahweh Dios y él trae una respuesta a eso, ¿no? Y a mí me encantó ese caso, porque fue decidido por el mismo Dios. Le fue concedida la petición. Se sentó con una jurisprudencia para estos casos. Este caso similar realmente llama mucho la atención, y le dio parte. Le dijo a Moisés que le diera la parte que ellas solicitaban. Me encantó, y de ahí eso queda establecido por una orden de Dios, que cada mujer, en este caso, que no tuviese primogénitos, iba a tener parte. Creo que, no sé si me falta algo. Interesante, ¿no? Muy interesante esto, porque sienta jurisprudencia. ¿Saben lo que es la jurisprudencia ustedes, no? ¿Saben lo que es la jurisprudencia? A ver, jurisprudencia es cuando un juez, en la Argentina, un juez en la Argentina dicta sentencia, un fallo judicial, dicta sentencia, eso se convierte en un fundamento jurídico. O sea, la próxima vez que pase algo igual,
no se recurre a la ley porque para ahí hay vacíos de la ley, entonces se recurre a la sentencia anterior de un juez en un caso similar. Entonces, cuando se ve que en un caso similar tal juez falló de tal manera, eso se convierte en ley para una nueva sentencia. Entonces, acá lo que se estableció es una nueva ley. Se agregó un mandamiento a la ley. Se agregó un mandamiento a los 613, uno de los 613 mandamientos de la Torá es este. Se agrega un nuevo mandamiento y se convierte en jurisprudencia. O sea que en los casos similares había que proceder de esta misma manera. Queda para siempre, queda establecido. Para siempre, es como una ley más, como una instrucción de Dios más. Cuando no hay hijos varones, entonces la herencia, la tierra, no queda vacante, pasa a las hijas mujeres. En el caso de los primogénitos era diferente, pero acá pasa a todas las mujeres en conjunto, como un solo cuerpo, solidariamente. Y si alguien no tenía ni hijos ni hijas, la herencia pasa a los hermanos. Y si no tenía hermanos, a los hermanos de su padre. Y si tampoco le había había hermanos del padre, al pariente más próximo. Muy interesante, muy interesante, porque Dios es un Dios que está muy interesado en la justicia, en la equidad. Nunca le vamos a atribuir a Dios un acto de injusticia, de inequidad. Dios es perfectamente justo. Lo que Dios hace siempre es justo. Un atributo de justicia realmente pleno, ¿no? El amor, la misericordia, exacto, la compasión, cómo realmente Dios resuelve todo que a veces en nuestra mente no da lo mejor para resolver eso, ¿no? Cómo Dios lo resolvió y lo dejó establecido, por eso es una jurisprudencia, como hablaba Horacio. Después saltamos ahí al verso 12 y 14. Dios le muestra la tierra a Moisés, le muestra la tierra que él le había prometido. La verdad que solo la ve a la tierra, ese es todo número 27:12, es muy importante esto, ¿no? La satisfacción de ver esa tierra prometida realmente debe ser algo, no quisiera estar en el lugar de Moisés, ¿no? Pero lo que él puede haber llegado a pensar, lo que él, sus emociones, su mente, su corazón, y sin duda, bueno, el mandato de Dios fue que él no iba a llegar a entrar, ¿no? Y siempre yo me quedé un poco con duda, y que creo que lo vimos también en un par de porciones semanales atrás, cuando las aguas de la rencilla. Yo pensaba eso, ¿no? ¿Será por eso? Me quedé un poco intrigado, porque ahí como que Dios le da una orden a él, y él... Sí, es interesante ver que es un castigo. O sea, vos decís, la agua de la rencilla. Dios lo castiga a Moisés y no lo deja entrar como castigo. Y es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo. ¿Es un castigo o es un premio? Porque realmente, si bien Dios es justo y Dios le dijo, mirá, porque vos no me honraste ahí en y le pegaste a la peña y dijiste, insultaste al pueblo y dijiste, osemos hacer salir, te agarraste el atributo de Dios, te lo agarraste para vos y para Aarón, osemos de hacer salir agua de la peña. Metió la pata en varias cosas porque estaba enojado, como dice David, estaba enojado. Entonces Dios dijo, bueno, no vas a entrar en la tierra prometida. Pero si uno lo mira, realmente Moisés cumplió su parte del plan. Es parte del plan, sí, porque... Lo cumplió. Cumplió, porque, a ver, la decisión de Moisés, si uno ve, al pueblo era tan grande que solo, ¿qué le preocupaba a Moisés? Y acá me llama la atención la motivación, la visión, la estrategia de Moisés, que el pueblo entrara. A él le interesaba que el pueblo pudiese llegar a la tierra que Dios le había
prometido. Y eso que Dios le dijo en ese instante a Moisés, que él no iba a entrar. Cómo él se despoja de su hombría, de su humanidad, y él lo único que le interesaba era que el pueblo pudiese llegar al otro lado. Tanto en la vida como en la muerte, creo que Moisés siempre tuvo esa motivación correcta de menguar, porque realmente tuvo que menguar, porque creo que él ya sabía que había un sucesor, porque era obvio que, yo me imagino que él ya se imaginaba que Dios ya tenía a alguien para que pasara el pueblo al otro lado. A veces se torna un poco difícil entrar en esto, pero creo que yo lo analizo y puedo decir que la definición de esto es un liderazgo realmente proveniente de Dios, un liderazgo que se incautó, que lo abrazó, que se metió dentro de Moisés para poder hacer lo que Moisés hizo. Y de ahí deducimos que hoy día vemos en el mundo, no hablo de la iglesia, hablo del mundo, vamos al mundo, vemos líderes poderosos, líderes seguidos por multitudes, que si pierden la elección o esa capacidad de liderar, esa aptitud o esa posibilidad, se olvidan del pueblo. Y vos lo mirás y decís, mirá toda la gente que lo seguía, lo aplaudían y dale, perdió el liderazgo y le importó nada la gente que lo seguía. Eso es un liderazgo, es muy interesante analizarlo desde el punto de vista del liderazgo, un liderazgo enfocado egocéntrico, enfocado en sí mismo. El líder enfocado en sí mismo. Yo soy líder, yo, la gente me sigue, yo, es un liderazgo egocéntrico. El liderazgo verdadero, el liderazgo bíblico, es el liderazgo que se enfoca en la gente a la que está liderando. Ese es nuestro liderazgo como pastores. Enfocarnos en la gente en la que estamos liderando. No importa lo que tengamos que sufrir, no importa nada, importa la gente. Y es lo que hizo Moisés. Moisés dijo, no quiero que esta nación quede como un rebaño sin pastor, un rebaño sin un pastor. ¿Dónde se enfocó? En que él que se iba a morir y que no iba a entrar en la tierra prometida y que no iba a liderar el ingreso con gloria y con todas las trompetas cruzando el río Jordán para entrar a la tierra prometida. No le importó él, le importó la gente. Y es un ejemplo para nosotros como pastores. No quiero que la gente se quede sin un pastor. Le preocupó aún frente a su propia muerte. Lo que le importó es la gente. ¿Quién quedaba con esa gente? ¿Quién quedaba con esa gente? ¿Cómo quedaba esa gente? No importa ser un líder cristiano. No es estar pensando en el reconocimiento que voy a tener, en los elogios que recibo, sino en enfocarnos permanentemente, constantemente en las necesidades específicas de las personas que nos siguen. Es muy importante que entendamos esto y que podamos deponer nuestro ego, nuestra autoestima, nuestro amor propio por servir al Señor, por servir a la gente. Hay personas que dicen, yo soy un siervo de Dios. Y yo le estaba preguntando a alguien, creo que esta mañana le estaba escribiendo a alguien, ¿qué es servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? ¿Cómo hago para servir a Dios? Si Dios es espíritu, la manera de servir a Dios es sirviendo a la gente, es sirviendo a su congregación, a su iglesia, a su pueblo. La verdad que no puedo servir a Dios sin servir, porque la manera de servir a Dios es sirviendo a la gente. Bueno, una vez tuve un caso yo de alguien que me preguntaba cómo le demuestro el amor a Dios. Ajá. ¿Cómo demuestro yo que amo a Dios? Y yo le dije, sirviéndole. ¿Y cómo? ¿En qué pasa el servicio? Y en atender a la gente. Nosotros, un pastor cristiano, un líder cristiano, está
para atender a la gente, está para involucrarse con la necesidad múltiple que hoy día puede tener una persona o un grupo familiar. Muchas veces los líderes o los pastores tratamos con la familia, tratamos con la esposa, con el esposo, con los hijos. ¿Para qué? Para que todo se nos haga un poco más fácil y podamos agrupar toda esa familia en un buen consejo, obviamente, para que se mantenga en el camino del Señor y en el camino correcto, ¿no? Moisés fue un buen líder, pero necesitaba otro buen líder. Claro. Para que lo pudiera suceder. Y vos hiciste un estudio muy interesante de qué características, qué cualidades debería tener un líder, que son las que tuvo Moisés, pero eran las que se necesitaba que tenga Josué. Josué, exacto. Josué, a ver, ¿qué características tiene que reunir Josué? A ver, vamos a estudiarlo. ¿Qué características? Yo sé las que tengo yo con Moisés. A ver, Moisés dice, sé quién soy porque hace 40 años que ando con esto por el desierto. Ahora, alguien me tiene que suceder. Claro. Yo tengo que buscar a alguien que tenga las características necesarias para liderar a este pueblo en la voluntad de Dios. Y David nos va a decir cuáles serían esas características. Hay muchísimas cualidades, características que un líder tiene que tener. Así que yo tomé 3, pero hay muchas más, ¿no? A ver, es importante que un líder, por ejemplo, salga delante del pueblo. Todos saben que para ser líder hay que ir delante. El líder es el que va al frente, el que lleva todo, es la vidriera, digamos. El líder es la vidriera. Un buen líder debe estar siempre en primera fila para librar, en este caso, la batalla. Todos saben que realmente Josué era un hombre duro en las luchas, duros en la batalla, era un tipo que realmente iba al frente. ¿Qué era Moisés? Un modelo al pueblo. Entonces, ser un líder es ser una vidriera, la cual tengo que ser modelo. No puedo estar, a ver, un ejemplo, en una vidriera de ropa no van a ver ustedes un manequín que le falta, no sé, medio brazo o le falta una pierna. No, es vidriera. Lo tratan de hacer lo más posible humano para que represente el producto, en este caso de la ropa, como a mí me debería quedar. Entonces, ¿qué veo yo en ese manequín? Un modelo. Y me miro y che, me quedaría esa camisa como le queda a este manequín. Bueno, en este caso, Josué era el modelo para el pueblo. Uno de los puntos, ¿no? Otro punto es que entre delante de ellos. Esto es importante, porque el líder se tiene que mezclar, el líder se tiene que comprometer, se tiene que meter, tiene que estar dentro del pueblo. El líder debe conocer el objetivo y la promesa para saber cómo liderar a sus ovejas. La verdad que acá hay mucha lana para cortar en esto, porque realmente el conocer el objetivo es fundamental para uno como pastor, como líder. Si yo no sé, si yo no estudio, si yo no me preparo, si yo no soy un hombre de oración, si yo no soy un hombre de ayuno, y se me va a complicar primero identificar el objetivo y luego saber a dónde tengo que ir, identificar las promesas de Dios, cómo liderar al pueblo de Dios, porque no es mi pueblo, es el pueblo de Dios. Siempre recuerden que nada es nuestro, somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Entonces es muy importante conocer eso. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque para que la gente te siga, va a seguir a un líder que tiene claro a dónde va. La visión tiene que estar clara, la visión, siempre tanto insistimos nosotros en el misterio con la visión. La visión tiene que estar clara, porque la gente sigue a alguien que sabe a dónde va. Ser visionario, tener una visión clara, creo que hace que vos puedas tomar o alcanzar los objetivos que te propusiste. Si yo no tengo visión, no voy a poder nunca alcanzar aquellos objetivos que me he propuesto. Entonces un líder tiene que tenerla más que clara al tema de objetivo, de conocer las promesas, de conocer la palabra de Dios. Por eso siempre estamos nosotros haciendo hincapié
en que aprendan, en que estudien, en que se anoten al instituto. A ver, yo siempre tomo esta frase: no voy a dar nada si no tengo nada yo. Ujú. Si yo no aprendí, si yo no me preocupé, no me sacrifiqué, no me comprometí con aprender y no tengo nada para dar. Ujú. Es triste, ¿no? Hoy pasa eso en la iglesia. Hoy pasa eso. Nosotros vemos de afuera, ¿no? Vemos un montón de personas que son líderes o que están puestos como líderes. Yo veo eso y la verdad, yo no veo líderes con visión, líderes que tengan actitudes en el conocimiento de la palabra de Dios, que en definitiva lo que guía al pueblo es la palabra de Dios. Ujú. Soy un profeta, un portavoz de lo que Dios quiere decir. El otro punto, que los saque y que los introduzca. La verdad que enderezar el camino es una función del líder, o en este caso del pastor, de las ovejas. ¿Quién es el que guía a esa familia, o a ese hombre, o a esa mujer, o a esos jóvenes? Y es ese, el que saca e introduce, el que da y el que ayuda a salir. Los sacará de donde deben salir y los entrará en un camino correcto, ¿no? A donde van a poder encontrar esa salvación, donde van a poder encontrar el cariño, la protección, la instrucción de Dios. Es muy interesante esto, ¿no? También se refiere a tener un liderazgo suficiente para que escuchen la orden de salida o entrada. Fíjense que un poquito más adelante vamos a ver eso, que Dios le dijo a Moisés que lo pusiera enfrente de todo el pueblo. Ujú. Eso es muy importante, ¿no? Hay que analizarlo. ¿Por qué él quería que Moisés, Josué estuviera al frente de todo? Para que todo el mundo viese que ese era el sucesor. La verdad que hay muchísimo. Ahí te anotaste en tu apunte que estaba mirando de reojo una frase en mayúscula muy fuerte, muy fuerte. ¿Mm? Para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. La verdad que necesitamos esos líderes. Si no, la gente va y viene porque no sabe qué tomar, qué hacer, ¿no? A ver, duele ver las actitudes de muchos líderes hoy en muchas congregaciones cristianas. Nosotros lo podemos ver, lo vemos, lo palpitamos. A ver, gente que habla de otras congregaciones y nos consultan cómo hacemos, cómo podemos llevar esto adelante. Y realmente cuando terminamos la llamada decimos cómo este hombre puede conducir o puede llevar adelante una iglesia. Ahí vemos que realmente las ovejas están sin saber a dónde tienen que ir, están sin saber qué tienen que obedecer. Obviamente no conocen la palabra de Dios. Las ovejas y realmente se preocupan por su futuro. Por eso vemos esto que pasa tan a menudo, que la gente se cambia de congregación en congregación. Yo noto eso, la gente está acá y se va acá y de acá se va para allá. Y hay gente que busca, y busca un liderazgo como Josué, algo que vean que realmente la iglesia va para adelante. A ver, buscan un liderazgo como el de Moisés, que no le importó que él no iba a pasar a la tierra prometida. Lo único que le importó a Moisés es que la gente, que el pueblo entrara y tomara posesión de la tierra prometida. Hoy vemos que mucho... Qué bueno que lo que estás diciendo, ¿no? Porque si vos sabés tener la visión, ahí vamos, y vamos por este camino, y la gente que conoce, ahí vamos, y vamos por este camino, y se adhiere a la visión, y a la visión del camino, al método, a la forma, a cómo llegamos a cumplir la visión, no se va a ir hasta que no lleguemos al lugar donde vamos. Vos le enseñaste a dónde vamos. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que hacía Claro. Moisés? ¿A dónde vamos? A la tierra prometida. Claro. Ahora, Josué cambió. Moisés dice, salimos de Egipto, vamos a la tierra prometida. Perfecto, acá llegamos. Ahora José, miren qué interesante, dice, ahora vamos a poseer la tierra. Esa es la visión. Ahora vamos a poseer la tierra y la vamos a repartir. Vamos a hacer la repartija según el censo.
Vamos a poseer la tierra y la vamos a repartir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el camino? Y uno tiene que hacer guerra contra todos los pueblos que están ahí, todos los pueblos. Entonces, ya sabes que si te plegas a esta congregación de Israel, vas a pasar el Jordán y vas a empezar batalla, lucha, hasta que puedan poseer la tierra. El que se adhiere no se va, porque el líder tiene la visión y adherís a la visión. Ahora, si nosotros como siervos de Dios no tenemos una visión a dónde queremos llegar, ni el camino que vamos a recorrer para llegar ahí, queremos que la gente se nos adhiera ¿a qué? A nada, a algo amorfo, algo que no tiene forma, que no va a ningún lado, y entonces la gente está unos meses y se aburre y se va. Y bueno, por eso cuesta tanto hacer hincapié que el líder o el pastor muestre quién es, a dónde va y qué tiene. ¿Qué camino va a recorrer? ¿Qué camino va a recorrer? Y se hace duro trabajar en esa área. Se hace muy duro porque mucha gente llega a un punto que, bueno, no sirve o le parece que es muy duro llegar hasta acá o no quiere pasar por ahí el tiempo de tratamiento, porque realmente Dios trata con cada líder y con cada pastor de una manera especial, la cual muchos no están con ganas o deseos de tomarlo. Me parece a mí, ¿no? Porque realmente si yo sé dónde voy, yo sé lo que tengo y yo sé a dónde quiero llegar, y bueno, alguien que me vea me decía, a ver, me pongo yo, por ejemplo, Serafini quiere llegar a esto, y bueno, y me gusta su idea, me gusta su formato, entonces muestro eso. Uh-huh. Es muy importante lo que uno muestra, por eso yo lo dije al principio, tenemos que ser una vidriera que realmente venda. Uh-huh. y que eso se cumpla, ¿no? Ahí... Tenés mucho más desarrollado, sí. Muy lindo, así que te seguimos escuchando, ¿no? Sí, obviamente es preocupante hoy ver líderes que no conocen, o que conocen, por ejemplo, el llamado profético de Dios y se resisten a él. Uh-huh. Eso es lo que por ahí lo encontramos en muchas ocasiones, gente que está capacitada, que Dios le ha dado dones, le ha dado cualidades, y por X causa o por X problema o por X complejidad no quiere desarrollar ese don. Mi aliento es a decirte que aunque no sepas y tenés una visión y tenés algo para hacer, lo empiezas a desarrollar. Uh-huh. Siempre la gente pregunta, ¿no? ¿Para qué estoy? ¿Qué sirvo? Y bueno, en realidad si no empieza a hacer nunca vas a saber para qué está. A mí me gusta muchísimo que realmente le presto atención, que es fuerte, pero realmente es lindo, es Ezequiel 34.1. Si ustedes leen Ezequiel 34.1, realmente se van a encontrar con cosas muy ricas, donde el líder, el pastor, tiene que aprender, ¿no? La verdad, yo les puedo leer del 1 hasta el 5, como para que tengamos una idea, ¿no? Y dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, profetiza escuchen bien, contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Yahweh el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado, escuchen bien eso, de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han disparado. Realmente ahí tenemos y vemos ovejas que no tienen rumbo, personas que no saben a dónde tienen que ir, qué tienen que hacer. Realmente ovejas que andan perdidas. Yo creo que de esto de Ezequiel
no hay mucho para explicar, porque creo que las palabras con que está escrito lo dicen todo. Si uno lo lee y lo relee y lo vuelve a leer, va a sacar cosas y cada vez más cosas y cada vez más cosas, que se hace yo en el caso mío, en el lugar que yo estoy, miren, me hago una autoexaminación todos los días cada vez que leo esto. Porque creo que te orienta. Si estás desorientado, esto te orienta. El verso 36, a ver, dice, miren, anduvieron perdidas mis ovejas por los montes, en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Eso parece hoy. Realmente te parece que estuviese escrito hoy. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Vivo yo, ha dicho Yahweh el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de toda la fiera del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a sus ovejas. De verdad, a mí se me pone la piel de gallina cada vez que leo estas cosas. El 39, miren, el 34:9. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Realmente es muy fuerte lo que habla Ezequiel 34:1 hasta el 13, podemos leer hasta el 14, hay muchísimo para esto. Ahora, si buscamos a Jesús en esa escritura, lo encontramos también. Porque lo encontramos en toda la ley y los profetas, lo vamos a encontrar a Él. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en que Jesús termina diciendo, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Y eso se cumple porque Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas. Nosotros somos de las ovejas perdidas que Él vino a buscar. Así que está Jesús en toda la Torá, en todos los profetas, en los salmos. Dios está en toda la palabra, Jesús está en toda la palabra de Dios, expresado en toda la palabra de Dios. Y Él nos ha venido a buscar porque Él es el buen pastor. Así como Josué fue un pastor que podía salir y entrar, como dijo el pastor David, delante de las ovejas, en el momento justo, a los pastos adecuados, etc. Jesús es nuestro buen pastor. Y Él nos guía en las batallas que tenemos que librar diariamente. Él nos guía. Él es nuestro buen pastor que nos dice cuándo salir, cuándo entrar. Él va delante nuestro en cada batalla. Tengan fe, tengan confianza, porque tenemos un buen pastor. Un buen pastor que dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Impactante las palabras de Jesús. La verdad que lo dice todo. Creo que necesitamos volvernos a las Escrituras, necesitamos releer estos textos. Realmente todas las porciones semanales creo que son riquísimas en enseñanza para hoy, ¿vieron? Porque esto realmente parece que lo hubiesen escrito esta mañana, ¿no? Uno se siente tocado cuando lee estas cosas, ¿no? Y está bien, eso quiere decir que realmente el Espíritu Santo ha puesto en nosotros un sentimiento por lo que uno hace, ¿no? Me gustaría hablar un poquito, porque hay tantas cosas, pero me gustaría hablar un poquito cómo viene esta sucesión, ¿no? De Moisés a Josué. Me gustaría hablar un poquito de eso, porque es interesante, ¿no? Porque ustedes saben la historia de que él salía con Moisés, lo acompañó hasta el principio de la subida al monte, ahí estuvo esperándolo hasta que Moisés volviese. Bueno, creo que Josué quería ser un gran imitador
de Moisés. Creo que él lo miraba, lo oía, lo escuchaba. A mí se me resuena un montón de cosas en esto como una paternidad. Pero sé que, bueno, que hay una palabra que es un poco más fuerte todavía, de paternidad, y creo que eso es lo que hace Moisés con Josué. Y bueno, como siempre tengo un amigo que dice, vamos a ver esta tarde la clase con el sabio Horacio. Y bueno, creo que Horacio nos puede hablar un poquito de esto que a mí me interesa, que ustedes lo puedan saber con profundidad, porque es importante para continuar la obra. Porque puedo ser un hombre visionario, puedo ser un hombre que sé a dónde quiero ir y los objetivos que quiero alcanzar, pero quizás no me da la vida para hacerlo. Entonces tengo que dejar una herencia que pueda concretar o seguir o concluir lo que yo no pude hacer. Muchas veces somos visionarios en cosas que quizás nosotros no sabemos si las vamos a alcanzar. Nuestra edad no nos permite. Pero creo que... Perdón, vos sos joven. Vos sos joven. Uno por ahí vieron que dice, hay que visionar a lo grande. Ajá. Y uno tiene visiones grandes. Y cuando uno se pone a estudiar la visión, decís, pero pará, tengo 50 años y esta visión la voy a concretar en 70. Y no voy a ser Moisés para llegar a los 120. O no sé cuánto, no me acuerdo cuánto vivió Moisés. Pero no quiero perder tiempo en eso. Quiero que podamos rescatar un poquito esa palabra que realmente yo me siento muy tocado por esa palabra, y creo que Horacio... ¿Cuál es la palabra? Y la palabra es semijá. Semijá. Semijá nos lleva a Jesús. Todo nos lleva a Jesús. Todo nos lleva a Jesús. ¿Saben por qué? Porque semijá es imposición de manos. Si ustedes miran, estamos en el versículo del capítulo 27, del 15 al 23. 15 al 23. Si ustedes miran el 18, dice, y Yahweh dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Pero dice algo más, lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿Qué cargo? Tu cargo. Tu cargo. No es cualquier cargo. Le va a dar tu cargo. Y pondrás, dice el 20, y pondrás de tu dignidad sobre él. Le va a dar tu cargo y le vas a poner tu dignidad sobre él. Para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Fuerte. Pero le da una condición del 21 que muchas veces se nos escapa. El versículo 21 dice, y se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh. O sea que a pesar de tener el cargo, sigue bajo consejería. Interesante, ¿eh? Porque no le dijo, ahora te pongo la mano encima, te doy mi cargo y te doy mi dignidad, hacé como quieras. No, seguís bajo consejería del sacerdote Eleazar. Vas a tener que consultar a través del sacerdote que está sobre vos. Interesante, el sacerdote que está sobre vos, vas a tener que consultar a Yahweh mediante la consulta del Urim. Y en el versículo 23 nos dice, y puso sobre él sus manos, o sea, le hizo semijá, le puso sus manos y le dio el cargo como Yahweh había mandado por mano de Moisés. Es muy interesante porque esta semijá es una antesala, es profético de Jesús. Independientemente de que nosotros lo tomamos y Pablo en el Nuevo Testamento habla sobre la paternidad espiritual, a Timoteo lo llama amado hijo Timoteo, Pedro lo llama a Juan Marcos también su hijo, y después Eliseo le dice a Elías, Padre mío. Entonces la paternidad es algo que está incluido en las Escrituras, en todas las Escrituras, de tal manera que Malaquías dice que va a venir alguien que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Entonces la paternidad es muy importante el tema de la paternidad,
por lo que implica, por lo que significa. Significa más de lo que ustedes se pueden imaginar, la paternidad. Significa mucho más. ¿Saben qué? Se transmite una genética espiritual de los padres a los hijos. Les voy a decir una cosa. Hay una cadena de ADN, la cadena de ADN se transmite por herencia de un padre a un hijo. Pero hay más cosas que estoy estudiando para en algún momento poder enseñárselos y poder cortar con algunas cosas, enseñarles lo espiritual, lo que se llama la epigenética. Traumas que no modifican la cadena de ADN, generan ADN, generan genes, modifican genes, y también esos traumas, esos miedos, esos problemas también se transmiten genéticamente. Es muy interesante estudiar la epigenética desde el punto de vista espiritual y bíblico. No obstante, no voy a detener ahí. Les voy a decir que eso explica por qué es tan importante la paternidad espiritual. ¿Por qué es tan importante lo que estaba transmitiendo Moisés a Josué? Le estaba transmitiendo su dignidad, no una cadena de ADN. Le estaba transmitiendo todo lo que él era, lo que él había aprendido, su relación con Dios, 40 años en el desierto y toda la comunión con Dios en el lugar santísimo, en el tabernáculo, todo se lo estaba transmitiendo. Eso es lo que le transmite un verdadero padre espiritual a su hijo. Entonces, yo quiero que ustedes lo puedan entender y entiendan que en la época de Jesús, cada persona que estudiaba, ya sea en las dos universidades que habían teológicas en Israel, que una era la escuela de Shammai y otra la de Hillel. El apóstol Pablo estudió en la de Hillel. Entonces, cuando terminaba de estudiar la persona, que estudiaba hasta los 30 años, de los 25 a los 30, como marca la Torah, a los 30 años era ordenado rabino. Pero era ordenado rabino por su maestro, mediante la semijá. Le imponía las manos, lo ordenaba rabino, hacía un bautismo, y a partir de ese momento, ese nuevo rabino tenía la obligación de seguir las enseñanzas de su padre. No podía enseñar nada diferente a lo que había aprendido de su padre espiritual, de su rabino. Eso es lo que implicaba la autoridad que recibía de su rabino, de su maestro. La autoridad que recibía de su maestro. ¿Qué tema? Es muy interesante porque a Jesús le preguntaron. ¿A vos quién te hizo semijá? ¿A vos quién te hizo semijá? Entonces, qué sé yo, vamos a algunos textos. Mateo 21-23. Cuando vino al templo Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? ¿Qué es lo que le estaban preguntando? A vos, Jesús, ¿qué rabino te hizo semijá? ¿Qué rabino? ¿De qué universidad? ¿De Hillel o de Shammai? ¿Quién te hizo semijá a vos, Jesús, que andás enseñando con autoridad? Porque Marcos 1:22 dice: admiraban su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, tenía más autoridad que los que habían estudiado. Entonces dice: ¿a vos quién te hizo? ¿Cuál fue el rabino que te impuso la mano? Esa era la discusión. Y te cedió su autoridad. Jesús se lo dijo bien clarito. Jesús se lo dijo, Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahí está quien le hizo semijá. El Padre. El Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, Dios le había dado esa autoridad, le había delegado esa autoridad, le había hecho semijá al Hijo. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio esa potestad? El Padre. Entonces, Mateo 7:28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, lo dijimos recién. Entonces, Marcos 1:27, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y miren lo que pregunta: ¿quién le hizo semijá? Se dice que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen.
y Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Dios le hizo semejada a nuestro Santo Maestro. Ese es nuestro Santo Maestro, es Jesucristo, es nuestro Maestro. Entonces nosotros seguimos a nuestro Maestro. Si nos preguntan quién es tu Maestro, Jesús es mi Maestro. Jesús es mi rabino. Jesús es mi Maestro. Jesús es quien me enseña la Torá de mi Padre, de su Padre. Jesús es nuestro Maestro. Y Jesús usa hombres, evidentemente, usa hombres, por eso preparó a sus discípulos multiplicaron esa enseñanza, la fueron multiplicando, hasta el día de hoy se fue multiplicando. Por hay eso, algo interesante. Si no se me va. Dale. Hay algo interesante ahí cuando Horacio dice, Jesús es mi maestro. Y hay muchas personas que yo veo que en un momento de sus vidas, a donde obviamente son y la mayormente lo que me lo han dicho son estudiosos de la palabra de Dios y le diría de la Torá. Uh-huh. ¿Y cuál es el punto al que yo quiero entrar con esto? Que te dicen, yo soy, mi maestro es la Torá, mi maestro es Yahshua, mi maestro es Jesucristo. Está bien, está perfecto. Pero me voy a volver para atrás un poquito. Josué se tenía que sujetar a Moisés. Al Urim De Eleazar. Uh-huh. Entonces, a ver, sí, yo acepto las enseñanzas de Jesús, de Yahshua, de Jesucristo, pero obviamente debo tener en el medio alguien que a mí me las transmita, porque yo no... De alguien tengo que tener una semijá, de alguien tengo que tener una paternidad, porque si no vuelvo a ser el llanero solitario que pienso que yo soy el que hago todo y el que puedo todo. El que interpretás, el que tiene la revelación. Claro. Es muy interesante lo que... A mí me llamó la atención eso. Muy interesante, ¿por qué? Porque el rabino ordenado en el primer siglo, cuando vivía Jesús, podía haber dicho, mi maestro es Yahweh a través de la Torá. Es más, podría haber dicho, mi maestro es Yahweh a través de Moisés, o sea, mi maestro es Moisés, inclusive. Es Yahweh y es Moisés. Sin embargo, ese rabino se sujetaba a un rabino que le había enseñado la revelación de la palabra de Dios. Y se sujetaba a ese hombre en ese momento. Y el apóstol Pablo, como era un rabino, Rab Shaul, el apóstol Pablo, como era un rabino, decía... esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, es muy interesante que nosotros tenemos que aprender de alguien, o sea, cada día me convenzo más porque predico el Evangelio y porque viene gente a consejería de algunas iglesias o que ya se han ido de las iglesias y vienen y aparecen, y la ignorancia que hay, ignorancia no les gusta la palabra a mucha gente, vamos a decir, el desconocimiento que tienen de las palabras de Dios nos muestra que necesitan un maestro que les enseñe. Ahora, vos le enseñás la revelación de Dios, le enseñás la palabra, así como cada uno de nosotros fuimos enseñados, le enseñás a esas personas, y cuando esa persona empieza a servir al Señor, tienes que seguir los lineamientos de quien le enseñó, porque la revelación la recibió de esa persona. La tomó de esa persona. Y la otra cosa que tiene el pueblo de Israel, de los judíos hasta hoy, es que cada judío no puede tener más de un rabino. Claro. Tiene que tener uno solo. Y en la época de Jesús era igual. Cuando Juan estaba con Andrés y otro que no se nombra, dice, ahí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tuvo que renunciar. Esos dos siguieron a Jesús, tuvieron que renunciar a la semijá de Juan el Bautista y tomar la semijá de Jesús. O cuando el apóstol Pablo va a Éfeso y encuentra a los 12 discípulos de Juan el Bautista, dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, no sabíamos ni que existía. ¿En qué bautismo fueron? ¿Quién les hizo semijá? Juan el Bautista. Fuimos bautizados en el bautismo de Juan.
Entonces, ¿quién le hizo semijá? Juan el Bautista. En ese mismo momento les impuso las manos, le hizo semijá, recibieron el Espíritu Santo y cambiaron de maestro, cambiaron de rabino. Es muy interesante la paternidad espiritual de alguien, por eso es tan delicado. No puedes tomar la paternidad espiritual de cualquier persona, ser enseñado por cualquier persona o que cualquier persona te imponga las manos. Son cosas muy delicadas. Sí, vez pasada hablaba con alguien que me preguntaba, con una persona, ¿no es cierto?, llegada a mí que va a la iglesia, un chico ya maduro en estas cosas, ¿no? Y me preguntaba un poco de esto, y justo yo estaba estudiando esto, ¿no? Y yo le decía realmente que la paternidad o la semijá es muy delicada. No cualquiera puede hacerlo, no cualquiera. Creo que, me parece que hay una obra muy íntima del Espíritu Santo en ambas personas. Tanto en el que hace semijá como el que recibe esa semijá. Creo que hay algo que creo que me parece que Dios muestra, porque Él me hacía esta pregunta: ¿cómo elegís tu padre? O ¿cómo yo sé que alguien me quiere elegir como hijo? Y bueno, yo le decía, a ver, no pasa por elección, yo creo que pasa por un espíritu, por un conocimiento, vas conociendo gente, te va agradando esa gente, hay una reciprocidad en ambas personas, y creo que eso va generando el ambiente que va a producir la conclusión de la paternidad, o en este caso, la semijá. Porque creo que Moisés puso las manos sobre Josué, como lo leíamos, delante del pueblo, para que todo el mundo viese que, todo el pueblo viese que realmente Moisés había puesto sus sentimientos, su trabajo, muchas cosas dejó sobre la vida de Josué. Creo que uno no tiene que andar buscando ponerse un papel en la espalda o en el pecho, busco padre espiritual o quiero que alguien me tome como hijo. Porque hay mucha gente que te dice, pero yo no consigo mi padre, ¿quién me va a tomar a mí? Que yo no me considero un buen hijo. Pero es muy interesante, David. Ahí metiste el dedo en la llaga. Metiste el dedo en la llaga. ¿Quién fue tu maestro? O sea, ¿quién te enseñó la revelación de las Escrituras? ¿Quién te enseñó la revelación de las Escrituras? ¿Quién te enseñó la revelación? ¿Con quién estudiaste? Pero la gente quiere que alguien le haga semijá sin haber estudiado, sin haberse capacitado, sin... No. Hay un paso que falta. Te hace semijá tu rabino, el que te enseñó, tu maestro, el que te enseñó, el instrumento que Dios usó para enseñarte la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios, a tener una visión fundada en la palabra de Dios, a tener una misión fundada en la palabra de Dios, a tener un ministerio fundado en la palabra de Dios. El que se tomó el tiempo que no son días, que son años, para instruirte en la palabra de Dios, es tu maestro. Es el que después que hayas aprendido, te va a decir, ahora, largate vos al ministerio, te pongo la mano encima y te hago semijá, y ahí tenés el Padre Espiritual automático. No hay que andar buscando ni padre ni hijo. Es una cuestión de maestro que enseña la palabra de Dios. Y Josué estuvo con Moisés durante toda la travesía, desde que salieron de Egipto hasta que murió Moisés. Cuando Moisés subió al monte a buscar la tabla de la ley, al pie del monte estaba Josué. Cuando entraba en el tabernáculo, afuera se quedaba Josué. O sea, estuvo viendo a Moisés permanentemente y aprendiendo de él. No era viendo y aprendiendo. Cada cosa que Dios le hablaba a Moisés, Josué la escuchaba. Dale. Y venía Moisés y se lo decía al pueblo, y Moisés estaba escuchando. ¿Quién fue su maestro? El tema de la semijá y de la paternidad espiritual tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con estudio, tiene que ver con maestro y discípulo, con maestro y alumno, tiene que ver con aprendizaje para ejercer el ministerio. Sí, con una sensibilidad de hijo también, porque este chico me preguntaba a mí, ¿cómo hago para buscar mi padre? A ver, vos sos sensible a alguien, vos miraste a alguien, vos obedecés a alguien, porque creo que esto empieza por obediencia. ¿Aprendés de alguien? Claro, aprendés de alguien. No, realmente es un tema largo, hermoso, a mí me fascina, me encanta, pero siempre tengan en cuenta eso. Necesitamos que alguien nos haga esa semijá. A ver, ¿de dónde venís? Al mismo Jesús le decían, ¿de dónde venís? ¿Quién sos? ¿Quién te enseñó? Y creo que en algún momento de nuestras vidas alguien nos va a preguntar a nosotros, a ver, ¿de dónde venís vos? ¿Quién sos vos? ¿Quién te mandó a vos? ¿Quién te enseñó a vos? Y eso es
lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque anda ese rumor que ya no hace falta ser más hijo espiritual de nadie, y anda que como que nadie necesita ser pastoreado. Por ahí toman Ezequiel, que leímos 34, medio que lo transversan, y te dicen, no, porque yo ahora soy oveja de Dios. Y voy a decir, no hace falta más los pastores, y me parece que está un poco fuera de la Biblia, esa teoría humana o de hombre hoy, y está corriendo bastante porque ya lo vengo escuchando hace rato a eso. Así que creo que no nos da el tiempo para más. No, pero hemos tenido un grato momento. Espero que ustedes que estuvieron allí escuchándonos hayan disfrutado de esto como lo disfrutamos con David acá. Lo disfrutamos, sinceramente lo disfrutamos. Estamos contentos de haber podido hacer este estudio breve. No tenemos demasiado tiempo, nos hubiera gustado tener 4 o 5 horas más, pero usted la tiene. Usted vaya a su congregación y siga hablando de la palabra de Dios. Siga escudriñando, siga hablando, síganse edificando mutuamente, porque ustedes tienen más tiempo que nosotros, que tenemos nada más que 1 hora y media para desarrollar todos estos capítulos. Pero usted siga estudiando todo el día, y cuando vaya a congregarse, siga edificándose mutuamente. Gracias, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias a todos ustedes, gracias por estar, porque siempre están, la verdad. Sé que hay gente que no se le pierde, gente que también la comparte con otra gente, y a esa gente también quiero agradecer, porque hay gente que se toma el tiempo cuando ponemos el estudio en el grupo, lo comparten en las iglesias. Amén. Y la verdad que eso es bueno, porque nos va a ayudar a todos a tener una misma visión, un mismo liderazgo. Vamos a tener, creo que todos, el mismo objetivo que queremos alcanzar, que es que la gente realmente conozca de Jesucristo, que la gente pueda tener un cambio de vida. Así que continúen estudiando, tienen los versos 28, donde habla de todas las ofrendas, que es muy, pero muy interesante también. No lo hemos podido ver, pero la verdad los va a atrapar y van a quedar intrigados con esos 2 o 3 capítulos que faltan. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga. Gracias. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando, y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación, con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.